universidad, además de la función docente, tiene otra función tan importante como es la de la investigación. De ahí que nuestra actividad, la del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la Facultad de Filología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, además de cumplir con su función de las enseñanzas regladas fundamentalmente, tiene otros aspectos de investigación sobre los cuales voy a incidir en este programa. Diré que nuestra labor de investigación está integrada dentro de un centro de investigación de semiótica literaria, teatral y nuevas tecnologías que dirijo desde el año 1991. Desde ese año, como una proyección más de una de las actividades de la Asociación Española de Semiótica que fundé en el año 1983, como una labor de un centro superior, ha sido este SELITENAT en el siglo de las siglas, que abarca varias actividades y que se pueden ver las mismas en su página web. Pues bien, una de esas actividades de investigación reside en la publicación anual de una revista que dentro de una asociación española de semiótica no podía llamarse de otra manera, que es la de la revista Signa. La revista Signa es, por lo tanto, una revista que se atiene al estudio de varios aspectos relacionados con todos los niveles de la comunicación. Eso es la semiótica, en palabras muy sencillas. Estudiar todos los elementos, todos los lenguajes que intervienen en la interacción, no solamente humana, sino también en la interacción, por ejemplo, de los animales que, como sabemos, las abejas se comunican entre sí, los peces, etcétera, etcétera. De ahí que, aunque no sea una revista estrictamente dedicada a uno de los lenguajes, el lenguaje artístico verbal por excelencia, que es la literatura, aunque digo sea un núcleo importante, sin embargo atendemos a otros niveles de comunicación en diversas áreas, no solamente del arte verbal de la literatura, sino también del teatro, de la informática, de las nuevas tecnologías, de las aproximaciones de la vida cotidiana, de niveles de derecho, en la intercomunicación humana jurídica, etcétera, etcétera. Es decir, que abarca diversos ámbitos. En este último número que presentamos hoy, el 21, correspondiente al año 2012, como siempre seguimos una estructura en el modo del proceso de llegar a nuestros receptores a través de la versión impresa que edita Ediciones de la UNED y también en una versión digital, como se puede ver en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de la Universidad de Alicante, en la cual nuestra revista está accesible a todos los que deseen consultarla. Hace unos días revisaba yo el puesto que ocupaba y ocupaba la revista el número 56 dentro de todas las consultas que recibe esta importantísima Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. La revista que dirijo desde hace ya muchos años tiene, decía, una estructura articulada a través de tres niveles diferenciados. Una primera de secciones monográficas, una segunda de artículos y una tercera de reseñas. En este número 21, la primera parte de la sección está ocupada por dos secciones monográficas. Una dedicada a lo grotesco practicado por las dramaturgas femeninas actuales y que, coordinada por nuestra coordinadora Raquel García Pascual, se detiene primero en el análisis conceptual
de qué es lo grotesco en general y qué es lo grotesco en particular en el teatro, y para pasar después a una serie de estudios de aspectos grotescos, es decir, aspectos que van en un orden de superación de las realidades farsescas, cómicas, humorísticas, que incluso pueden llegar a veces a las manifestaciones como la pintura, sería la pintura negra de Goya, de Solana, etcétera, y que prácticamente se consideraba que en el teatro había sido exclusivamente esta parcela cultivada por los dramaturgos. Y lo que hacen estas diversas investigadoras de diversas universidades, tanto españolas como del extranjero, muy especialmente un grupo muy destacado de la Universidad de Toulouse, denominadas, apellidadas las Rosvitas, teniendo en cuenta aquella monja alemana medieval que practicaba el teatro y que aportan unas manifestaciones muy significativas de la práctica grotesca por parte de las autoras encabezadas, podríamos decir, por una de las autoras más importantes y sobre todo más novedosas, más vanguardistas del teatro español actual, como es Angélica Lidl, que empleando la técnica de feria o la técnica circense llevada a su máxima expresión, hacen que lo grotesco sirva para pensar y sobre todo para subvertir el orden social establecido dentro de unos niveles de conservadurismo con los que las autoras no están muy de acuerdo. Se examinan no solamente la dramaturgia de Angélica Lidl producida en estos últimos años, sino también de otras como Laura Ripoll, etcétera, etcétera, que van a ir configurando una serie de estudios muy significativos y muy interesantes. De ahí que entonces esta sección sea muy novedosa por parte del estudio de la práctica grotesca también por mujeres. La segunda está referida a una serie de aspectos sobre el teatro breve en la actualidad. Se hace una compilación de lo publicado en estos últimos 10 años, en este siglo XXI, de textos no solamente de dramaturgos, sino de dramaturgas que han cultivado el género. Todo lo corto tiene en la sociedad posmoderna un papel muy significativo. Piénsese, por ejemplo, en los microrelatos, en los mini cuentos, piénsese, por ejemplo, en otros géneros del cine, etcétera, que hacen que el teatro breve también sea un teatro importante a tener en cuenta. Y se termina esa sección también con el estudio de qué se ha puesto en la cartelera madrileña de dramaturgas en unos años determinados. Y hemos elegido el año 1990 y el año 2000 para ver cómo y qué presencia tienen estas dramaturgas y cuáles son las más representadas. No son muchas, eso hay que decirlo, pero a medida que avanzan la centuria, a medida que avanza el siglo, la presencia de la mujer en las puestas en escena, en los escenarios de Madrid, es muy significativa. Esto por lo que respecta a la primera fase. La segunda está articulada a través de una serie de artículos. Los artículos son de diversa índole y muy variados. Pertenecen también a investigadores no solamente de España, sino también del extranjero. Por ejemplo, hay uno de Luis Chesney sobre un análisis de lo que está pasando en la cultura venezolana de hoy y el problema que la cultura tiene en el ámbito de la sociedad, en el ámbito intelectual, y la función que la censura va a tener en estos investigadores y en estos creadores. Tenemos estudios del Palomo Cojo, su versión novelesca, su versión cinematográfica. Tenemos estudios de periódicos que se analizan en Chile, las portadas de esos periódicos, cómo van variando a través de los tiempos y la significación que esta plasmación gráfica y tipográfica
se acentúan, etcétera, etcétera. Tenemos parcelas de la violencia de género estudiada también desde un punto de vista un tanto jurídico, aplicado a las creaciones de tipo ya más artístico. Es decir, un volumen heterogéneo y variado que no solamente toca aspectos de lo literario, de lo teatral, sino aspectos de la vida jurídica, de la vida cotidiana, de la vida periodística, etcétera, etcétera. Y finalmente una serie de reseñas que vienen a poner de manifiesto ciertos aspectos de las últimas novedades que se están publicando en España y fuera de España en relación con diversos aspectos, nuevas tecnologías, literatura, teatro, aspectos también de lingüística, etcétera, etcétera. Es decir, que nuestra revista, que posee ya una larga trayectoria, son ya 21 entregas con esta que estamos presentando, posee sin duda alguna una importante labor dentro de lo que es el mundo de la investigación, no solamente español, sino del ámbito internacional.